T13 Noticias, impacto informativo. Devastador, el invierno no ha finalizado. Escuintla sufre las consecuencias. El pronóstico. Los expertos advierten altas probabilidades de lluvias el fin de semana. Tragedia en Huehuetenango. 8 personas murieron intoxicadas por monóxido de carbono. Pandemia. No baje la guardia. Cuídese y cuide a su familia. Australia se ahoga. Miles de personas huyen de la tormenta. Emboscado. Reconocido abogado asesinado a balazos en San Marcos. Les saludamos en esta noche de viernes y así abrimos esta emisión de T13 Noticias, Impacto Informativo. Así es, gracias por estar con nosotros. Empezamos 60 minutos con la información más impactante de la jornada. Vamos de lleno entonces con ampliación de uno de nuestros titulares y lamentablemente tiene que ver con las graves secuelas que han dejado en varias comunidades del departamento de Escuintla las copiosas lluvias de las últimas horas. Las lluvias fueron tan intensas que los estragos se manifestaron en poco tiempo en la aldea El Florido Aceituno, en la cabecera departamental de Escuintla. Los vecinos dijeron que las calles y avenidas se inundaron a raíz del desbordamiento de 3 ríos. Casas, escuelas y comercios se vieron afectadas. Los pobladores no tuvieron tiempo de sacar sus pertenencias de valor que quedaron literalmente bajo el agua. 800 personas aproximadamente resultaron damnificadas, varias de ellas que fueron trasladadas hacia albergues municipales. El agua alcanzó alturas entre 1.5 y 2 metros, catalogando las inundaciones como súbitas. Las autoridades activaron una alerta y de inmediato fueron destacados equipos de emergencia para evacuar a los damnificados. Los pobladores señalaron que perdieron todas sus pertenencias, incluidos electrodomésticos, ropa, víveres de las familias y camas. Fueron más de 2 horas de torrenciales lluvias que dieron paso a unos estragos que se llevaron todo lo que encontraba. Este viernes, luego que los afectados pasaran la noche en los albergues, se hizo un monitoreo en las áreas inundadas y se estableció que el nivel de los ríos ya había regresado a su normalidad. Algunas familias pudieron ingresar a sus viviendas para constatar cómo quedaron sus propiedades. Todo quedó sobre cabeza y los afectados se ven obligados a buscar cómo reconstruir lo que las lluvias dañaron. Y seguimos hablando de las fuertes lluvias y los efectos que han provocado en nuestro país. Debido a la saturación de suelos, también se dio el desborde de un río de aguas negras, esto en Chimaltenango. La fuerte lluvia de las últimas horas provocó el desborde de un río de aguas negras que afectó a los pobladores de Aldea Morelia en Yepocapa, Chimaltenango. Varias viviendas resultaron inundadas. Las correntadas arrastraron gran cantidad de lodo y piedras. Pobladores se vieron afectados, tuvieron que salir de sus viviendas y buscar refugio. Se mostraron preocupados ya que temen enfermarse, en especial los niños que son más vulnerables. Luego que el agua descendiera, iniciaron las labores de limpieza. Con palas y piochas limpiaron residencias y la carretera que quedó intransitable debido a la gran cantidad de tierra. Muchos tuvieron que desechar pertenencias ya que el fétido olor quedó impregnado y temen infecciones. Los residentes piden ayuda a las autoridades para evitar que esto vuelva a ocurrir y afectar no solo su salud, sino sus hogares. Continuamos hablando de esas secuelas provocadas por las fuertes lluvias de las últimas horas. Vamos ahora al departamento de Totonicapán. Varios deslizamientos han ocurrido en ese lugar. La saturación en los suelos en el departamento de Totonicapán han provocado diferentes incidentes que han afectado a los pobladores. En el barrio Santa Ana del municipio de Momostenango se registraron 2 derrumbes que dejaron incomunicados a los vecinos y sufrieron cortes de energía eléctrica. Rápidamente las autoridades municipales enviaron personal de limpieza para iniciar con los trabajos de levantamiento de escombros.
En la ruta que conduce hacia el municipio de San Francisco el Alto, también ocurrieron varios deslizamientos de tierra y rocas. Como resultado, un carril quedó obstaculizado y los automovilistas se vieron afectados. Las autoridades enviaron personal de limpieza y maquinaria pesada para habilitar la vía. Afortunadamente, en los incidentes no se reportaron víctimas mortales. Seguimos en el contexto, pero a continuación vamos a hablar del último recuento que hicieron las autoridades guatemaltecas después del paso de este fenómeno natural llamado Julia y las secuelas que dejó en nuestro país. Los datos que las autoridades de Conred han compartido reflejan la fuerza con la que impactó la depresión tropical Julia en el territorio nacional. Importantes daños materiales en varios departamentos y más de 800,000 personas afectadas directa e indirectamente por el fenómeno natural. Los estragos se registraron principalmente en Izabal, Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché. Carreteras, puentes, viviendas y escuelas se vieron dañadas por derrumbes, deslizamientos de tierra e inundaciones. Las lluvias que descargó la depresión tropical sobre el territorio nacional fueron tan intensas que las consecuencias se manifestaron en poco tiempo. Esta es la última gráfica compartida por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred, en la que se confirma la muerte de 15 personas y la desaparición de 3 más. Asimismo, 17 resultaron heridas y 804,815 se vieron afectadas. La gráfica también muestra que más de 12,000 viviendas quedaron con daños entre leves, moderados y severos, 153 escuelas y 183 carreteras afectadas. Y siempre hablando del clima, meteorólogos expertos del INCIBUME dieron a conocer que continúan con el monitoreo de la tormenta tropical Carl, la cual se ubica en el Golfo de México y mantiene su dirección al norte, por lo que no representa peligro para Guatemala. Sin embargo, la entrada de humedad junto a la intracción de la vaguada del sur del país, es decir, una inestabilidad atmosférica que rodea la Tierra, continúan provocando nublados con lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche sobre el territorio nacional. Los mayores acumulados podrían presentarse sobre la franja transversal del norte, Boca Costa, occidente y altiplano central. Cabe destacar que la temporada lluviosa aún no ha finalizado, por lo que se prevé que el domingo se presenten intensas lluvias por el paso de la onda del este número 28. Así es, atención a información de última hora. Vamos ahora a zona 18, es noche violenta en suelo guatemalteco, un ataque armado con saldo trágico. Es el periodista José Martínez quien tiene los detalles. José, adelante, lo escuchamos. Pablo y televidentes de T13 Noticias, noche lluviosa de viernes, noche violenta también en el sector de la zona 18 de la ciudad capital. Nos encontramos en la colonia El Limón, en donde hace algunos minutos un hombre fue atacado a balazos. Las imágenes las tendrá usted en pantalla en estos momentos, una emergencia que han cubierto los bomberos municipales. Hoy me acompaña el oficial Omar Valle, a quien doy la bienvenida oficial para que usted nos pueda dar detalles. Bienvenido a T13. Así es, personal paramédico acudió a la 23 Avenida y 15 Calle de la zona 18, esto en la colonia de Limón, donde una persona lamentablemente ha perdido la vida debido a esto, a un incidente armado que se ha suscitado acá en el lugar. Paramédicos llegan y evalúan signos vitales de un hombre de 22 años aproximadamente, pero lamentablemente esta persona ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de la herida que sufre en la región del cráneo. Oficial, muchísimas gracias por ampliarnos la información. Ha sido tanto
pues el aguacero que está cayendo en esta noche, que desafortunadamente pues la sangre está corriendo por este sector de las banquetas que dan acceso a los callejones de la colonia El Limón. Es parte de la evidencia que ha quedado en este lugar, que ya está bajo el resguardo de la Policía Nacional Civil y por supuesto por ser procesada por fiscales del Ministerio Público. Así que es lo que le podemos reportar a medio televidente desde Unidad Móvil de T13 Noticias. Yo regreso con ustedes al estudio principal. Gracias a José Martínez por esta información. Recuerde que es información en desarrollo, pero también tenemos conocimiento que la víctima mortal ya ha sido plenamente identificado, en este caso por su progenitora. Él respondía al nombre de Marvin Estuardo. Lamentable lo ocurrido en este sector. Ya escuchaba usted la comunicación, el enlace con José Martínez. Ahí tiene usted también las imágenes de la llegada de su progenitora. Imagine ese momento de desgarro. Lamentable lo ocurrido. Es esa ola de violencia que azota suelo guatemalteco. Ella identificando entonces a su hijo Marvin Estuardo después de este ataque armado que ocurre en la zona 18 justo al norte de la capital guatemalteca. Es actualización T13. Y enseguida ampliamos otro de nuestros titulares. Se trata de una tragedia que se registra en el departamento de Huehuetenango. Una familia perdió la vida luego de estar expuesta e inhalar monóxido de carbono. Es el periodista Daniel Méndez quien nos traslada el reporte siguiente. 8 integrantes de una familia perdieron la vida al inhalar monóxido de carbono al no contar con luz eléctrica en su hogar. La tragedia ocurrió esta madrugada en la aldea Ixtlahuix, San Pedro Soloma, al norte de Huehuetenango. Según sus vecinos, la familia había salido de su hogar por miedo a un deslave, por lo que se dirigieron a esta comunidad sin imaginar que iban a perder la vida. En varios municipios de esta área, los pobladores han estado sin energía eléctrica por los daños ocasionados a la red por la depresión tropical Julia y han optado por utilizar plantas generadoras de energía eléctrica. El director del Hospital Regional, Jorge Vides Molina, hace recomendaciones a los pobladores. Sí, mire, la recomendación principal es que utilizar este tipo de ayuda en cuestión de generar energía es tener espacios abiertos, porque los espacios cerrados son los que proponen o propensan, la acumulación del monóxido de carbono y las personas que tienen mayor riesgo pues son los menores de edad o personas mayores los de la tercera edad. Mientras que en la cabecera departamental 9 personas resultaron intoxicadas al inhalar monóxido, ya que por 6 horas fue interrumpida la energía por trabajos en las líneas que realizaba la empresa eléctrica municipal. 7 de ellas laboraban en un banco del sistema y 2 en un hotel de la zona 1. En otro tema vamos ahora con acciones por parte de las fuerzas de seguridad. Hablamos de allanamientos e importantes capturas efectuadas este día. Autoridades de seguridad realizaron una serie de allanamientos en los departamentos de Guatemala, El Progreso, Jalapa, Retaluleu, Alta Verapaz y Petén para desarticular una banda de imitadores dedicada a la extorsión. Fingían ser miembros de pandillas para intimidar a sus víctimas. Además, los amenazaban de muerte. Fueron trasladados a juzgados correspondientes para que solventen su situación legal. Según autoridades, los operativos anti-extorsión continuarán en los próximos días con el fin de desarticular estructuras criminales que amedrentan a comerciantes, pilotos del transporte público y particulares. En otro operativo se logró la captura de 2 agentes de la Policía Nacional Civil sindicados de extorsionar al propietario de una cevichería. La víctima denunció a los uniformados, señaló que le exigieron 2,000 quetzales. Tras las investigaciones se montó un operativo. Los hombres llegaron al lugar y tras recibir un paquete que simulaba el dinero fueron arrestados. Se hace el llamado a la población a denunciar estos delitos para que no queden impunes. Bien, mucha atención. Seguimos hablando de acciones realizadas por el personal de la Policía Nacional Civil en las últimas horas y específicamente me refiero a 15 allanamientos que fueron realizados en el municipio de La Blanca, esto en el departamento de San Marcos. Como resultado, las autoridades informaron sobre la incautación de 14 máquinas tragamonedas. Durante estas diligencias no se reportaron capturas. Sin embargo, las autoridades iniciaron ya con las investigaciones para determinar quiénes son los dueños de las máquinas en mención. El artículo
477 del Código Penal establece penas de 1 a 5 años de cárcel y multas que van desde los 10,000 hasta los 50,000 quetzales para los dueños de estas máquinas. También hay que hablar del artículo 478 del mismo código, que contempla multas desde 200 hasta 2,000 quetzales. Escuche esto, para las personas que frecuenten en los lugares donde están estas máquinas. Y cambiamos de tema, y en Alta Verapaz un accidente de motocicleta dejó como saldo una persona herida y otra fallecida. Se trata de un accidente de tránsito que ocurrió en un camino de terracería del caserío Agua Caliente Telemán, municipio de Panzosa, Alta Verapaz, y que dejó como saldo una mujer fallecida y un hombre gravemente herido. Eran tripulantes de una motocicleta que impactó contra el muro de una vivienda. Supuestamente por exceso de velocidad ocurrió el percance que hizo movilizar a los vecinos del sector a la escena de la tragedia. Captaron estas imágenes fuertes que confirman la gravedad del accidente. La mujer murió desangrada y el motociclista resultó con fracturas y laceraciones. Los bomberos lo estabilizaron y luego lo llevaron hacia un centro asistencial de la localidad. La identidad de la pareja no fue esclarecida. El personal del Ministerio Público procesó la escena y más tarde el cuerpo de la mujer fue llevado hacia una morgue. Continuamos en el contexto, hablamos ahora de otro aparatoso accidente de tránsito que involucra al piloto de un vehículo de 2 ruedas. Esta vez ocurrió en la ruta interamericana y este piloto terminó en la emergencia del Hospital Nacional de Sololá. Un motorista derrapó en la ruta interamericana en el kilómetro 140 en jurisdicción de Cochom, Nahualá, Sololá. Bomberos municipales y departamentales se destacaron hacia el lugar para brindarle los primeros auxilios, pero por su estado fue necesario su traslado a la emergencia del Hospital Nacional. Lamentable que el motorista se derrapó en la cinta asfáltica por motivo de que está lloviendo allá en la ruta. Y lamentable de que el señor se derrapó con el nombre de Carlos Mauricio Pantuj. Él es originario de Momostenango, de 20 años de edad, con posible fractura en la rodilla derecha y laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Por el estado que se encuentra la persona, tuvimos que trasladar acá al hospital de Sololá con la unidad RD94. ¿Viene delicado el paciente? No, él viene estable, pero por la fractura y por las laceraciones que tienen, tuvimos que trasladar acá al hospital de Sololá. Gracias a Dios de que él contaba con los casos, con las rodillas, y lamentable de que por la lluvia sí se derrapó ahí en la cinta asfáltica. Y gracias a Dios por todo el equipo que trae, por eso solo trae una fractura y laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Según curiosos en el lugar, manifestaron que el accidente se registró por la excesiva velocidad y las lluvias que afectan el lugar. Así es, mucha atención a información de última hora. Precisamente hablábamos de accidentes protagonizados por pilotos de vehículos de 2 ruedas. Se reporta uno más hace apenas unos minutos. Atención a estas primeras imágenes que han llegado a nuestra sala de redacción desde el norte del país. Nos ubicamos en la ruta que conduce a Dolores, departamento de Petén, específicamente a la altura del kilómetro 396. Lamentablemente, y tal como usted puede leer en la pantalla, la persona ha fallecido. El piloto de este vehículo de 2 ruedas lamentablemente falleció después de que impactara el automotor en contra de la parte trasera de un camión que estaba ubicado en esta ruta bastante oscura, como podemos observar. Rápidamente, bomberos municipales departamentales llegaron hasta este lugar, pero lamentablemente ya nada pudieron hacer por este hombre. Había fallecido debido a la cantidad de heridas que presentaba. También en el lugar ya agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público para poder iniciar con las investigaciones. Este es el automotor que estaba prácticamente a un costado de la carretera a la altura del kilómetro 396. Seguramente por lo oscuro de la ruta el piloto de la motocicleta no lo logra observar a tiempo e impacta directamente, quedando prácticamente fallecido en el momento. Lamentablemente, como indicamos, a la llegada de los cuerpos bomberiles ya nada se pudo hacer por este hombre. Aún no ha sido identificado. Recuerde que es información en desarrollo, es actualización T13.
Bien, hablamos ahora de los hechos sangrientos que marcaron la jornada. Mucha atención, específicamente me refiero al resultado de un ataque armado en contra del conductor de un vehículo. Esto ocurrió en la zona 1 de Chimaltenango. Las autoridades informaron que no se reveló la identidad de la víctima. Sin embargo, sí se sabe que los delincuentes viajaban en una motocicleta. Abordaron el vehículo y escaparon. Los vecinos, al escuchar las detonaciones, salieron, se alarmaron y encontraron al hombre en la calle. Los bomberos municipales departamentales fueron alertados. Después de encontrarlo en ese lugar, le ofrecieron los primeros auxilios y después de eso lo llevaron a un hospital más cercano. La versión preliminar señala que se trata del robo del vehículo. Y el próximo 15 de octubre se conmemora el Día Mundial del Bastón Blanco. Esto es un recurso vital para las personas con discapacidad visual. El Consejo Nacional de Atención de las Personas con Discapacidad dieron a conocer la importancia de conmemorar cada 15 de octubre el Día Internacional del Bastón Blanco, una herramienta de vital importancia para las personas con discapacidad visual. Significa independencia, significa que le da la oportunidad a la persona con discapacidad de obtener esa movilidad para poderse estudiar, para poder ser una persona útil que aporte al Estado guatemalteco y a la sociedad, ¿verdad? El bastón es muy importante, es indispensable, es un amigo incondicional. Sin embargo, en Guatemala tan solo el 3% de 1.408.736 personas logran obtener un bastón blanco debido a la falta de recursos. En Guatemala, ahí está, es complicado porque, como les contaba yo, muchos compañeros han utilizado la creatividad para fabricar los bastones. Se traen de Estados Unidos, venden, por ejemplo, el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala vende. Algunos compañeros que se dedican al comercio pues traen de Estados Unidos, pero a muchos compañeros les es difícil obtenerlos también por el costo que tienen, ¿verdad? Pero no solo el bastón blanco tiene un significado, pues si es verde significa que la persona tiene una baja visión. Y si además de una franja blanca también tiene rojo, es una persona con sordoceguera. Bien, atención, vamos con actualización T13. Tiene que ver con el resultado de un ataque armado que se reporta a esta hora al oriente de nuestro país. Ahí tiene usted las primeras imágenes que nos llegan específicamente desde el departamento de Zacapa. Se reporta ataque armado. Cuando los bomberos llegan, localizan a un hombre con graves heridas. Tratan de restablecer sus signos vitales, pero lamentablemente el daño ya era irreversible. Más tarde se acercan algunas personas que solicitan ver el cuerpo, creyendo que podría tratarse de uno de sus seres queridos y lo confirman. Han informado a las autoridades que la víctima respondía al nombre de Jesús Alberto García Zabaleta. Repito, el hombre asesinado a balazos esta noche en un sector del departamento de Zacapa respondía al nombre de Jesús Alberto García Zabaleta. Tenía 66 años, presentaba varias heridas provocadas con proyectil de arma de fuego. Como lo puede observar también en la pantalla, a esta hora ya hay personal de la Policía Nacional Civil que tiene el control de la situación. Algunos elementos se han quedado justamente en la escena a la espera del personal del Ministerio Público. Otros uniformados han salido en busca de los responsables basados en las pistas que ofrecieron algunos testigos. Más tarde llegará el personal del Ministerio Público para buscar todos los indicios en la escena que más adelante pudieran servir para esclarecer el caso, y la policía en cualquier momento podría reportar alguna captura. Así que muy atentos a la señal de T13 Noticias, porque de ser así, nosotros se lo vamos a dar a conocer de primera mano. Atención, es momento para hablar de las cifras de la pandemia. Recuerde que la emergencia no ha finalizado. Si bien es cierto, ha disminuido la cantidad de personas que da positivo cada 24 horas, afortunadamente, pero hay que tener en cuenta que, le repito, la emergencia no ha finalizado y es muy importante no bajar la guardia. Lo mejor siempre va a ser evitar el contagio. Vamos a revisar entonces las últimas cifras publicadas por las autoridades guatemaltecas. Ahí lo tiene usted en la pantalla. Ayer fueron 11.177 personas las
que buscaron que les practicaran un hisopado. Esta cifra todavía es bastante alta y esto quiere decir que hay muchas personas que están presentando los síntomas, otras que fueron porque saben que han tenido contacto con personas que dieron positivo recientemente, y hay que tomar en cuenta también un dato importante: muchas personas van en el momento en que el virus todavía no ha incubado, lo que quiere decir que el hisopado podría dar negativo la primera vez, pero lo mejor es repetirlo o que les practiquen una prueba PCR. Pero las cifras dicen que de estas 11.177 personas que les practicaron un hisopado, 1.026 dieron positivo. Este es el promedio que se ha mantenido en las últimas semanas, un aproximado de 1.000 personas que dan positivo cada 24 horas. En la casilla siguiente vemos que 2 personas más, lamentablemente, confirman las autoridades que fallecieron víctimas de la enfermedad. Ahora vamos a revisar cómo queda el acumulado con esta última actualización para que usted tome nota. 1.762 personas en este momento saben que son portadoras del virus porque han acudido a los centros de hisopado. 1.132.692 personas se han infectado en lo que va de la pandemia en suelo guatemalteco. 1.111.082 personas se han recuperado según las autoridades, pero de esta cifra hay que destacar que hay muchísimas personas que, a pesar de que vencieron al virus, todavía están padeciendo las secuelas, y las secuelas en muchos casos son graves. Por eso le decía, lo mejor es siempre evitar el contacto aunque ya tengamos las vacunas. Y la cifra más alarmante, la cifra más triste y que sigue creciendo, por cierto, es la cifra de víctimas mortales. En poco tiempo vamos a romper la barrera de los 20.000 fallecidos en Guatemala. En este momento las autoridades confirman un total de 19.848 personas muertas. 19.848 víctimas mortales ha dejado la pandemia del nuevo coronavirus en nuestro país. Es importante que siga utilizando la mascarilla. En este momento ya no hay restricciones obligatorias. Depende de cada uno de nosotros, depende de la responsabilidad que tengamos. Por eso hay que cuidarse para cuidar también a nuestros seres queridos. Así que, por favor, recuerde una vez más, la pandemia no ha finalizado. Por favor, no baje la guardia. Y mucha atención, amigo televidente, porque vamos a continuar hablando de este tema, pero nos referimos ahora al proceso de vacunación en suelo guatemalteco, el proceso de vacunación en contra del COVID-19 con fecha para hoy, 14 de octubre del 2022. Atención a los datos en pantalla. Esa primera casilla que usted tiene en la parte alta nos indica la cantidad de personas que han recibido la primera dosis, 8.821.285 personas. La segunda casilla, siempre de arriba hacia abajo, la cantidad de personas que han sido ya vacunadas con la segunda dosis, que cuentan 2 vacunas, 6.941.719 personas. La casilla de en medio, la tercera, es la que indica la cantidad de personas que han recibido ya 3 vacunas, es decir, que ya obtienen la vacuna, la dosis de refuerzo. Hablamos ya de 3.549.906 personas. La penúltima casilla es la que indica la cantidad de personas que ya cuentan con esa segunda dosis de refuerzo, es decir, cuentan con 4 vacunas, en este caso personas que sufren alguna enfermedad mortal, por ejemplo, o adultos mayores. 465.286 personas han obtenido esta segunda dosis de refuerzo. Y la última casilla es la que nos indica la cantidad de vacunas que se han administrado desde que inició este proceso hasta el día de hoy. 19.778.196 personas. Recuerde que es muy importante vacunarse en contra del COVID-19, no para evitar el contagio, pero sí para evitar fallecer o para terminar en el intensivo de un hospital. Tiene usted ya las cifras actualizadas en T13 Noticias. Por aparte, las autoridades de Salud Pública y Asistencia Social dieron a conocer que el hospital temporal instalado en el Parque de la Industria será trasladado a la zona 7 de la ciudad capital. El Ministerio de Salud informó que trasladará el personal, equipo y mobiliario del Hospital Temporal del Parque de la Industria hacia el Hospital de San Vicente en la zona 7 capitalina. Entre julio y agosto de 2023 se prevé el traslado para llamarse Centro Nacional de Referencia de Enfermedades Respiratorias. El viceministro de Hospitales informó que no se puede hablar de un cierre permanente del servicio en el Hospital Parque de la Industria, ya que este será trasladado a un hospital no temporal. Hay que tomar en cuenta que actualmente Guatemala refleja baja en los casos de COVID-19 y epidemiológicamente todavía no se puede asegurar si habrá alza en los contagios. Sin embargo,
Hay otras enfermedades respiratorias que necesitan ser tratadas con especialistas. También atenderán casos de COVID-19 que tendrán un área de aislamiento. Las autoridades ya realizaron las evaluaciones correspondientes en el Hospital de San Vicente e hicieron acercamientos con el director para evaluar qué tipo de construcción realizar, pero aún no hay una estimación de los gastos. Por otro lado, el hospital temporal ubicado en Estanzuela, Zacapa, fue el primero que cerró sus puertas y el equipo fue distribuido en otros hospitales, mientras que el de Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla, funcionará en atención a maternidad. El hospital temporal de Quetzaltenango sí está funcionando y el de San Benito, Petén, tiene varios meses de no tener pacientes positivos, por lo que analizan su cierre permanente. Miles de personas abandonaron sus viviendas debido a las inundaciones en 2 estados del este de Australia tras 3 días de tormenta tropical. Al menos 4 personas murieron en las inundaciones y un niño de 3 años falleció debido a las heridas que sufrió al ser aplastado por un árbol. Las autoridades informaron que unos 14 helicópteros se utilizaron para intentar transportar a más de 1,000 habitantes de Queensland hacia zonas más seguras. Australia está pasando por una de las peores series de catástrofes climáticas de los últimos años, con más de 170 muertos en incendios en 2009 y con graves inundaciones en Queensland en 2011, donde perdieron la vida 35 personas. 2 activistas ecologistas se llevaron la atención en Reino Unido tras protagonizar una escena polémica dentro de la Galería Nacional de Londres. Las manifestantes arrojaron sopa de tomate sobre el famoso cuadro Los Girasoles, que no resultó dañado, para exigir al gobierno británico que ponga fin a los nuevos proyectos de extracción de gas y petróleo. Las 2 activistas de un grupo de desobediencia civil entraron a la Galería Nacional y arrojaron la sopa de tomate sobre el lienzo que estaba protegido por un cristal. Se arrodillaron frente a la obra y se pusieron un pegamento en la mano para luego colocarla en la pared. La seguridad del museo llegó poco después e hizo salir a las activistas. Las autoridades colombianas anunciaron este viernes la captura de 19 personas vinculadas presuntamente con la organización criminal venezolana Tren de Aragua, entre ellas un teniente de la policía. Estas personas serían responsables de homicidios selectivos, venta de drogas al menudeo, entre otras actividades delictivas. Durante los operativos, las fuerzas de seguridad de Colombia incautaron marihuana, crack, 2 armas de fuego y municiones. Según la policía, 14 de los detenidos son venezolanos y los demás colombianos, incluido el teniente de la institución. De acuerdo con las investigaciones, el oficial facilitaba información confidencial a la organización criminal a cambio de sobornos que oscilaban entre $200 a $400 semanales. Seguimos ahora con noticias nacionales. Lamentablemente tiene que ver con el asesinato de una persona. Esto ocurrió en San Marcos. El atentado fue perpetrado en el inicio de la carretera hacia la parte alta del departamento de San Marcos y el saldo es fatal. Los testigos le dijeron a la policía que 2 hombres en motocicleta le dieron alcance a los tripulantes de una camioneta. El gatillero, cuando estuvo a una distancia ideal, abrió fuego en repetidas ocasiones. Hay quienes aseguran incluso que descargó toda la munición disponible. Los bomberos voluntarios fueron alertados y llegaron en poco tiempo. Había 2 personas en la camioneta. Una mujer viajaba como pasajera y afortunadamente resultó ilesa. El piloto, en cambio, fue impactado en varias ocasiones. Trataron de restablecer sus signos vitales, pero el daño era irreversible. El hombre había muerto. Más tarde, se informó que era un reconocido abogado. Respondía al nombre de Gerson Chamalé Barrios. Tenía 39 años. Los bomberos revisaron también al conductor de un camión que transitaba por la zona al momento del ataque. Una bala perdida lo alcanzó y literalmente estuvo a milímetros de quitarle la vida. Afortunadamente no fue así.
fue atendido únicamente con un rozón de bala. En la escena, el personal del Ministerio Público localizó al menos 12 casquillos. Las investigaciones ahora tratarán de establecer el móvil del atentado. De manera preliminar, se especuló que podría tratarse de un crimen relacionado a su profesión, pero las autoridades indicaron que era prematuro asegurarlo.